El reloj seguía su curso, ahí pegado en uno de los muros de la casa de aquella familia que vivía de sus viejos momentos de opulencia en Londres. Una casa como cualquiera de ciertos nuevos ricos que se iba deteriorando en el vecindario. Pues lo que parecía un sueño terminó siendo un infierno, entre las risas diabólicas de la pareja, emulando a Bonnie y a Clyde, cada que festejaban su botín. Aquella pareja estadounidense de ladrones, enferma por dinero y fama. Sin embargo, lo que sucedió en aquel cotizado barrio de Southfields durante 14 meses sería un éxodo inimaginable de dolor, desesperanza y terror. Por los pasillos de esa lujosa casa, la que fuera maquillista y exnovia del fundador de la banda Boyzone, la francesa Sabrina Coider, deambulaba gritando lo siguiente: «¡Dime la verdad! ¡Dímelo, maldita sea, confiesa!». Entre amenazas y gritos, Sabrina repetía eso una y otra vez en ese espantoso cólera, producto de la locura tóxica que padecía y que nadie le había señalado por años de manera médica. Ante una Sophie acabada por tanto castigo inhumano, presa de los ojos incandescentes de su capataz. Sabrina estaba perdida y ya para ese entonces tenía a la niñera en cautiverio, demacrada y casi en los últimos suspiros de este universo. La maquillista del diablo tenía a su cómplice, el cual estaba cegado por la belleza de ese ángel maldito que intentaba a toda costa destruir en sus pensamientos a su exnovio, el cual hasta la fecha sigue mencionando tras las rejas, donde está actualmente recluida con una cadena perpetua irrevocable. Los meses que vivió dentro de ese infierno, la joven francesa llamada Sophie Lyonet, fueron totalmente indescriptibles, quizá rebasando a las más tétricas películas de terror en la historia de la humanidad, pues en los ojos de Sabrina solo se reflejaba el demonio de los celos y de la toxicidad que la habían poseído hasta terminar con ella de la forma más aberrante posible, la cual ni siquiera podrás imaginar. Debemos ser claros, este video tiene una segunda parte que se publicará este mes en el contenido para miembros del canal. Ambos videos se compensarán uno al otro por si gustas. Puedes unirte y entender de manera más profunda este caso, pues este suceso es, hasta ahora, uno de los más inéditos e infames de todo el Reino Unido en los últimos 30 años. Pero ojo, mucho ojo, que la locura de estos dos seres nunca tuvo un límite y nos enseña que quizá el comportamiento desquiciado, retorcido, sea parte de un ente totalmente maligno que se apodera de aquellos débiles, que dentro de sus pensamientos habita lo más podrido del ser humano y lo más diabólico de su ser. Prepárate, porque el caso de la niñera Sophie Lyonet te dejará estupefacto, pensando en cómo es posible que una persona guiada por los celos extremos termine poseído por el mal para cometer uno de los actos más viles e infames que nadie haya visto jamás. Es por eso que hoy te presento Poseída por el Diablo y la Locura, el horroroso caso de la niñera Sophie Lyonet. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. El 20 de septiembre del 2017, un vecino del ostentoso barrio de Southfield notó un olor desagradable que penetró en la tranquilidad de su hogar. Inmediatamente se asomó por la ventana y se dio cuenta que una terrible humareda provenía de la casa vecina. Este sujeto evidentemente estaba preocupado por el olor y la cantidad de humo, que no eran la de un asado típico que suelen disfrutar las familias en sus jardines. Además, el olor, aparte de raro, era penetrante en las fosas nasales, pues muchos percibieron la sensación como si un hígado se estuviese asando. Algo raro y por demás desagradable para los vecinos. Por esta razón, el vecino se dirigió al lugar, tocó el timbre y posteriormente salió el señor Wissem Medouni,
quien comentó que estaban asando pollo y un cordero en barbacoa que habían comprado en el mercado de Wimbledon y posteriormente se despidió. El hombre, que dejó su casa para investigar lo sucedido, se dio cuenta que había gato encerrado, porque el humo llevaba varias horas encendido, por lo que decidió llamar a los bomberos, quienes llegaron de forma inmediata y encontraron a la pareja disfrutando el asado muy tranquilos. Pero a los bomberos les pareció muy raro que en sus platos había restos de pollo y no hubieran consumido el famoso cordero, por lo que tampoco se tragaron el cuento del asado familiar en el jardín. En primera instancia, solo había pedazos del asado sobre las brasas. Sin embargo, uno de los oficiales puso mayor atención en los detalles, llevándose la escena más grotesca de su vida. Y ahí empezaría lo que sería una fatídica historia que hasta nuestros tiempos sería totalmente aberrante en uno de los mejores suburbios de Inglaterra. Al desatarse la hecatombe noticiosa, los pequeños pedazos del rompecabezas empezaban a unirse. De hecho, encontraron una carta donde la niñera de la casa implicaba al fundador de la banda Boyzone de una conspiración contra Sabrina Coider y Usain Medouni. Celos y locura en una mente totalmente retorcida parecían ser los indicios del horror que vivió en esa casa del diablo una chica de 20 años que tenía como sueño ser alguien en la vida y que había solicitado el empleo de niñera para empezar. Dentro del cateo, y luego que la ley encontrara ese pequeño campo de concentración, se revelaron sucesos inéditos, como la elaboración de falsas pruebas donde había cartas escritas por Sophie diciendo que el exnovio de Sabrina, el rockero, era el peor hombre sobre la tierra y que había abusado en todo sentido de la joven. ¿Por qué Sabrina haría semejante cosa? Lo que pocos sabían era que ésta estaba poseída por el mal, por el demonio de la venganza, y lo que había hecho él y su esposo, quien era el secuaz y un economista fracasado, quien había perdido su empleo y su estatus social con Sabrina, había tenido un hijo, el cual fue el gancho para que Sophie cayera en las garras de una pareja grotescamente infernal. Sophie Lyonet fue una joven de origen francés que fue descrita por su familia como una chica inteligente, bondadosa, altruista, apasionada por los niños, el cine y los caballos. Sin embargo, otras personas que la conocieron revelaron que Sophie era algo insegura, callada, retraída y muy ingenua. En su país natal, le fue muy difícil conseguir trabajo, por lo que una amiga suya le pasó una oferta en la que una pareja londinense solicitaba a una niñera que hablara francés. Fue así como Sophie, con tan solo 20 años de edad, intentó darle un giro a su vida cuando encontró trabajo con una familia muy bien acomodada en el barrio de Southfield. Sin embargo, nunca se imaginó que su vida se convertiría en un auténtico averno en carne viva. Todo empezó cuando se dio cuenta que la psique de su patrona no estaba tan bien, que cambiaba su estado de ánimo de forma abrupta y a niveles preocupantes. Pero no le dio la mayor importancia hasta que los gritos pasaron a castigos o incluso le levantaban la mano por cosas tan insignificantes como que se le cayera un cubierto o que la comida no estuviera lista en los tiempos indicados. Vale la pena destacar que la conducta tóxica de Sabrina se intensificó cuando su ex esposo, Mark Walton, se fue a vivir a los Estados Unidos y quedó muy lejos de sus chantajes, celos y acusaciones falsas. A partir de este suceso, la afamada maquillista desquitaba toda su ira y frustración contra la niñera. Lo que en algún momento eran agresiones físicas o psicológicas cambiaron a cosas mucho más fuertes, sobre todo cuando la mujer no encontraba su lujoso maquillaje o algunas joyas. Por ejemplo, terminaba recluida o con la tortura alimentaria o incomunicada por varios días. Fue en este punto cuando la niñera dejó de ser la persona alegre, feliz y segura de sí misma, que mostró ser algún tiempo en las fotos que aparecieron en sus redes sociales, y se convirtió en una mujer cabizbaja, callada, triste, que fue vista llorando por algunas personas del vecindario, quienes la describieron como una chica sin vida. En este punto, muchos se preguntarán, ¿por qué no escapó de este calvario?
La respuesta es que sí lo intentó. En una ocasión huyó de las bestias. Sin embargo, la mujer desquiciada le armó un escándalo tan grande que la niñera prefirió regresar a su calabozo mental, del cual ya era presa. Posteriormente, logró comunicarse con su familia, por lo que su mamá, quien no conocía la realidad de lo que su hija estaba viviendo, le mandó un boleto de avión. Pero cuando sus patrones la descubrieron, le quitaron el boleto y su pasaporte. Sophie, que había llegado llena de sueños a Inglaterra, solo tenía la intención de ganarse la vida de forma honesta. Mientras aprendía un segundo idioma, estuvo atrapada en una realidad atroz que consumía poco a poco su existencia. Sin embargo, lo único que hizo fue acostumbrarse a una vida de dolor mental, corporal, algo casi indescriptible para el ojo humano. Cada vez se fue habituando a correctivos más severos por sus capataces y a martirios psicológicos que la fueron convirtiendo en el muñeco de trapo de un matrimonio tóxico y enfermo. Por lo que el sufrimiento de esta joven francesa crecía a la par de la locura de Sabrina, que enviciada por este mal, dejó ver sus demonios aquel día, en aquel supuesto asado familiar. Sabrina Coider, quien también es de origen francés, llegó a tener una buena posición económica gracias a su talento en el maquillaje. Es importante mencionar que a su llegada a Inglaterra también trabajó irónicamente como niñera y que poco a poco se fue consolidando en el negocio de la belleza. Pero su trayectoria despegó a gran escala cuando se unió sentimentalmente al músico Mark Walton, con quien después de algún tiempo tuvo un hijo. El problema fue que esta mujer tenía unos celos más allá de los compulsivos. Eran tan enfermizos que se podrían considerar como anormales, al grado que dudaba de su pareja in extremis, tan solo por el hecho de ser parte de la afamada banda Boyzone. Incluso, ella llegó a espiarlo con cámaras de video que mandó instalar en su propia casa porque aseguraba que Mark metía vendedoras de caricias para complacerlo. Esto derivó en una separación inminente. Antes de que Sabrina se refugiase en UISEM, quien la deslumbró por ser un analista financiero con una prominente carrera en el mundo de las finanzas, había tenido un romance con Anthony François, quien la calificó como una lunática volátil y manipuladora y que podía ser tan adorable como detestable. No había explicación para sus cambios de humor. Eso lo declaró ante el fiscal luego de saberse los hechos. Con el paso del tiempo y ya con UISEM, estos se casaron, tuvieron un hijo y todo parecía ir viento en popa. Hasta que este perdió su empleo y esto desató muchos problemas en el hogar. La relación se comenzó a desgastar y a poner tan tensa que Sabrina prefirió olvidarse de los problemas poniéndole el cuerno a su esposo en repetidas ocasiones, quien siempre mantuvo una postura sumisa y terminaba perdonando todas sus infamias. El problema era que Sabrina tenía unos celos tan enfermos por el padre de su primer hijo que, a pesar de haber formado otra familia, no podía sacárselo de la mente. A la perturbada cabeza de Sabrina se le metió que la niñera y Walton habían planeado un atentado en su contra. De hecho, en lo más retorcido de sus pensamientos, estaba convencida de que ellos planeaban alterar su estado de conciencia para después cometer alguna infamia contra su matrimonio. Algo que nunca pudo comprobarse. El problema es que Sabrina realmente lo creía y entre sus celos y su demente forma de percibir la realidad ya había dado señales de estar fuera de sí. Sus ojos, mirando fijamente un punto y repitiendo incoherencias, daban santo y seña de su terrible realidad. Basta señalar que, en su historial, acusó al cantante británico falsamente en 30 ocasiones. Por ejemplo, en alguna vez dijo que la había vigilado a través de un helicóptero que voló sobre su casa. En otra ocasión lo acusó de mano larga con los niños a niveles grotescos, algo similar a Jimmy Savile, tema que tenemos en este canal en el contenido de miembros. Y el colmo llegó cuando acusó a Mark de haberle hecho magia negra. Por eso, la mente de esta mujer estaba convencida de que su niñera y su expareja confabulaban en su contra.
Por lo que el 20 de septiembre del 2017, Sabrina y su esposo iniciaron un interrogatorio muy severo en contra de la niñera francesa. Intentaron sacarle la verdad imaginaria a base de gritos, chantajes y amenazas. De hecho, la pareja decidió grabar su confesión antes de terminar despedazada por la locura de esa pareja. La policía logró recabar aproximadamente más de 8 horas de material que posteriormente fue usado en su contra. En esta grabación se pudo apreciar a una Sabrina completamente desquiciada y sin control de sus pensamientos ni de sus emociones. Después de los gritos y de las amenazas, llegaron los tan acostumbrados maltratos, pero esta vez hasta los más inhumanos posibles, que serían dignos de una película de gore. Sophie padeció 1000 infiernos por cada rincón de la casa. Llegó por momentos a ni siquiera hablar y aguantar todo el dolor, la rabia, y simplemente dejó que hicieran lo que quisieran. Mentalmente Sabrina ya no era dueña de sí. Mientras tanto, su saco de box poco a poco se iba resquebrajando. Entre ella y su cómplice iban rompiendo cada parte de su ser, fragmentando con rabia poco a poco su alma. Sophie ya no decía nada. Estaba totalmente desgastada. Ya solo quería encontrar la paz. En un punto, extinguir su último aliento. Ese último día, después de su adiós por su endeble mente y recuerdo, pasó esa película que se proyecta cuando ya no hay un mañana. Sophie lloraba por dentro. Su alma deseaba un descanso eterno. Esta historia ha sido catalogada como una de las más crudas y más infames que se hayan visto en Inglaterra en los últimos años. Nadie merece el destino que padeció una joven francesa que solamente tenía las ganas de explorar el mundo, aprender otro idioma y ganar un poco de dinero mientras experimentaba con su juventud. Sin embargo, jamás se imaginó que encontraría en su siguiente empleo a 2 demonios más monstruosos y horribles que los que habitan en una historia de terror. Porque en este punto es importante plantear que la vida de la joven francesa fue arrebatada de una forma completamente miserable. Sin embargo, existe un punto donde las autoridades británicas pudieron haber salido embarradas debido a su negligencia. Sabrina Quider es una mujer que está completamente desquiciada, que necesitaba tratamiento psiquiátrico y sobre todo, la policía inglesa debió haber hecho algo en el momento en que una persona va a denunciar a otra por situaciones tan absurdas como las que ella presentó contra el músico inglés. De hecho, este es el punto de inflexión en esta historia, porque la justicia debió asignarle por lo menos a una persona de trabajo social para que evaluara su situación mental. Sobre todo porque en cada una de las demandas y en cada una de las locuras, la enferma de celos siempre estuvo apoyada por su último esposo. Por otro lado, esta historia es un ejemplo de todo lo putrefacto de la sociedad, porque más allá de que una pareja viva en un contexto tóxico y en un infierno marital, es importante destacar que tanto la familia de Sophie como algunas personas que atendían el comercio local de ese opulento barrio no hicieron nada al respecto ante algunos indicadores de violencia. Por ejemplo, una persona que atendía un negocio de comida y ubicaba a la chica francesa la llegó a ver tan delgada y demacrada que le regaló un poco de comida. O también su familia no actuó ante los periodos en los que Sophie no se comunicaba con ellos. De hecho, pareciera que esta historia terminó de forma lamentable debido a la falta de acompañamiento psicológico, a la sociedad que fue fría e ignorante de los hechos a su vista y a la vulnerabilidad sufridas por Sophie. Solamente su familia sabrá por qué una chica como ella permitió a 2 desconocidos ejercer un infierno en su contra y dominarla hasta descomponer totalmente su vida. En este sentido, es importante mencionar que cualquier persona debe poner límites en todas sus relaciones y en el momento en que alguien está actuando de forma indebida o atroz, es necesario actuar y por lo menos pedir que alguien nos tienda la mano. Por lo que no bromeamos al decir que una mente enferma y poseída por la locura puede ser mucho más oscura que la mejor historia de terror de Hollywood. Pero dime, ¿crees que la niñera tenía alguna salida? Y sobre todo, ¿qué opinión tienes de los celos de Sabrina? ¿Relacionas esta historia con alguien que conozcas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo.
Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.